Toda nuestra vida nos la pasamos aprendiendo, filosofías, técnicas, de todo. Pero hay situaciones o técnicas que cuando las comienzas a estudiar te recrean, te renacen, como en este caso. Esto que te voy a exponer ahora es una filosofía china que se llama I Ching. Fue y se dice, y fue un libro verbal muy antiguo. Ahora ya no es tan verbal, pero sí es tan complejo porque aparte de ser difícil, lo que tiene que lo hace más interesante es que es poético y que lo respalda una cultura antiquísima. Aparte que nos muestra que pese al tiempo, esta filosofía no es perecedera. Y también nos muestra que no es para todos, solo para los que quieren entender y saber y quieren beneficiarte de este saber de estos enigmas. Fue como si se escondieran para protegerse o deambulando de generación en generación para que permanecieran ahí oculto. Que quienes quieran saber y aprender y ser parte de esta filosofía y que para quien se decida aprenderlo debe ser merecedero para que siga funcionando y siga jugando este enigma tan grande. De lo que te voy a hablar es el I Ching. Mi nombre es Carmen y estás en Caminos para Despertar. Bueno, comienzo a decirte, ante todo, que gracias por estar aquí. Si te gusta el contenido, me gustaría mucho me regalaras un like, te suscribieras, compartieras y me dejaras cualquier duda que tengas o un comentario respecto a este contenido. Y es que no solo hay que saber leer muy bien un libro que ya está escrito, que fue una filosofía popular o no tan popular en su momento, pero hay que saber no solamente articular y darle sentido y entender esos tiempos, cambios de ideología, los conceptos usados en ese momento y todos estos cambios que abren estas culturas populares. Aquí te doy un detalle de mi concepto de lo que es I Ching para mí y como digo, aquí seguimos aprendiendo. Yo me he encontrado algunos libros de I Ching, he adquirido algunos y te voy a hablar de lo que yo considero. Está este libro que se llama el I Ching, el libro de las mutaciones, está interesante. Y algunos otros más adelante que te los voy a suscribir, también te voy a dejar la información abajo. Cuando esta filosofía llegó a Occidente, llegó de una forma como de fuera oráculo, una forma meramente esotérica. Llegó a Occidente como forma esotérica y tuvo mucho éxito. Se hicieron algunas traducciones, algunas versiones de I Ching, pero tú te la pasas buscando, leyendo, algunos tienen una opinión distinta, otra diferente, pero de la que yo te estoy hablando, lo tomé de una parte, lo tomé de otra, está muy interesante toda, y estas prácticas buscaban respuestas externas a uno mismo, y con esto se descuida la verdadera indagación, porque es más bien interna y de uno mismo, donde vienen estas respuestas válidas y sin hacer apertura para más información. Cuando todo esto, esta filosofía china I Ching, no llegaba a nuevas indagaciones válidas, convirtiéndose en una experiencia superficial que no te solucionaba un problema y mucho menos te llevaba a la iluminación. En todas estas escrituras de las religiones, las historias de los hombres, para I Ching tiene más de un sentido. Es un libro que a la vez es una herramienta amalgamándola de formas paralelas con una cruce de ciencia y ética y de ciencia y religión. Hay una cantidad de investigadores estudiando y llevan años y años haciéndolo y a veces lo han a extremos. Por un lado lo han llevado a una forma moderna, científica y técnica, y por el otro eran sabios a la antigüedad, filósofos y sacerdotes. Los primeros que hicieron estas traducciones a la lengua occidentales fueron religiosos cristianos, católicos o protestantes. Otros sus versiones en el mundo de filosofía matemático o filosofía científico desde Leibniz hasta Joseph Needham. I Ching, el libro de las mutaciones, es un libro de conocimientos y de práctica, y esta práctica es oracular. Richard Wilhelm lo trata así como un libro irreversible de sabiduría de la vida, donde se logra la armonía de los individuos a través de fluir de las corrientes y energías universales, en adaptarse activos o pasivamente según lo adapte con el tiempo y con los cambios, las mutaciones del acontecer. Y como oráculo provee un instrumento auxiliar para encontrar la armonía, y este instrumento no es otra que una brújula
que es infalible para la orientación de la corriente. Richard llevó a los textos en dos aspectos: la sabiduría en energía yang, espiritual, y el oráculo en energía yin. En su origen, el Cheng no existía en libro, solo eran signos que tal vez se dibujaban en una sección, en una piedra, o no sé dónde lo dibujarían, pero estaban ahí grabados, sin idioma, con múltiples significados, como un sistema algebraico con significados ilimitados e universales. El texto verbal que se logró erradicar o ha llevado a nosotros es una creación epistemológica, humana, con versión metafísica. El libro I Ching es un libro poético e intraducible. Por supuesto, no solo porque está escrito en chino, sino también porque la versión es, por ejemplo, la de Wilhelm, es la que deja ver que esta belleza armónica, poética, e indica el mayor grado de asociaciones universales. En este legado de la antigua China es una versión humanista del lenguaje de los signos, y este texto verbal es de sabiduría taoísta con filosofía moral confuciana que se presenta como si se tratara de ética, en su función como un oráculo que puede darse y los vaticinos cumplidos. Los remotos precursores, si es que no hubo uno solo, el mítico Huzi, padre del taoísmo, Lao Tzu, Xuanzi, Lai Tzu, fueron los que incluyeron las secuencias infinitas de los 64 signos llamados hexagramas, pero Richard Wilhelm los llamó signos. El libro de las mutaciones es una fuente que alimentó las diversas religiones y filosofías externo-orientales. Ayuda a la comprensión de la magnitud e inseguridad y te lleva a un sereno equilibrio. ¿Y quién en su momento de una encrucijada de la existencia no ha recurrido a un oráculo o recurrido a un Ching, consultándose como una incierta decisión? Aprende a elegir entre senderos inciertos y el más adecuado. Y tal actitud le da una buena pixis en el terreno, ¿no? Bueno, es todo lo que tengo para exponerte el día de hoy. Más adelante voy a estar exponiéndote algo de técnicas y trabajos que se hacen con el I Ching. No es que te esté invitando a que lo hagas o hazlo, pero para que tú te pongas un margen de que sí o que no. Bueno, nos vemos para la próxima. Gracias por estar aquí. Insisto, déjame un comentario. Comparte y nos estamos viendo para la próxima. ¿Qué tanto conoces tú el I Ching? Déjame un comentario. Dime qué experiencia has tenido con él. Hasta pronto.